Lento. Y estamos en este bloque, anteúltimo bloque del día de hoy, con Horacio Catena, secretario general del SUTEF, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, buenos días, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien. Me gusta tu pin, es lo primero que voy a decir, porque va a salir en imagen y Es muy hermoso. de la producción de una maestra de la provincia de Buenos Aires que tenía un puesto el 24 y compramos con... Sí, aprovechaste. Sí, porque me gustó. Sí, estaba muy bueno, muy original. Está muy piola. Y no traje para nadie. Claro. Es solo para mí. Bueno, nos agrada tenerte nuevamente aquí en el piso. Venimos de un par de semanas donde se ha hablado mucho de la docencia, se ha hablado mucho de la crisis en la provincia, se ha hablado mucho de la legislatura, se ha hablado mucho sobre este paquete de leyes presentado por el gobernador en las últimas jornadas, pero principalmente comenzar hablando sobre tu palabra el día viernes en la Marcha Antorcha, cuando describías esta transferencia discursiva de lo que era un ajuste edulcorado a lo que efectivamente hoy se ve en números y en un accionar político efectivo. Ya dejó de ser solo discursivo, sino que se traduce en la falta de cargos en la docencia, carga de horas, lo que implica que hoy la docencia, muchas compañeras y compañeros solo estén viviendo con un cargo y todo lo que eso significa económicamente para las familias. Bueno, a ver, como vos decís, se ha hablado mucho y se ha dicho poco. O sea, cuando uno recorre las palabras, los discursos de la dirigencia política en general, en términos generales, con honrosas excepciones, ¿no? Se dice muy poco. Se explica muy poco la situación, se toman muy poco los temas de relevancia para la población, y son todos temas superestructurales, todo tema desestructurales y además desacoplado de la realidad. Y creo que una de las muestras de lo que sucede fue y de lo que nosotros planteamos tiene que ver con lo que pasó en la legislatura en la última sesión, que me voy a referir ahora en breve. Pero después nadie se inmuta por el ajuste que estaba sufriendo la población de Tierra del Fuego. No es que hay una reacción desde el punto de vista político que nos permita ir buscando un sendero hacia dónde ir. Con todo el riesgo que implica lo que voy a decir, porque se le van a dar otras connotaciones, creo que, nos guste o no, el intendente de Ushuaia por lo menos planteó algunos temas súper específicos de lo que está pasando en la provincia y hacia dónde va el futuro. O sea, independientemente de la mirada que nosotros tengamos y todo lo demás, fue que dijo, mira, acá tenemos este problema de coparticipación, bajó el 39%, esto se refleja en esto, se refleja en esto, y cómo lo financió el gobierno provincial fue con esto, con esto y con esto. Digo, a partir de ahí vos te podés configurar hacia dónde vas. Si vos no tenés si no pones la política al mando, no vas a poder discutir hacia dónde querés ir, ¿no? Digo, porque seguramente las críticas, porque tome un ejemplo, pero la verdad es esa. Porque cuando vos agarrás al gobierno de la provincia, habla de grupo de leyes, pero no explica, han cambiado las cosas, ha cambiado el mundo. Sí, también, entonces como cambió el mundo, Milei nos lleva a la guerra. No, digo, en términos generales, y en Estados Unidos se movilizan 7 millones de personas. Podríamos poner 500.000 ejemplos. El intendente de Río Grande hace un discurso y plantea que ha invertido en la salud pública, en la cosa, y no paga las contribuciones patronales, y entonces te dice, bueno, yo quiero el convenio con los CEF. Digo, para ir explicando un poquito todo. Entonces vos decís, dentro de todo, y después que viene la legislatura. La legislatura entonces te agarran y te plantean, te mandan al archivo sin más trámite un proyecto de ley que es la inversión portuaria. De cómo lo ve Horacio Catena es una buena noticia. ¿Por qué? Porque yo lo dije en la movilización del viernes. Dije que eso era para mí la privatización encubierta, a medida
del puerto de la provincia y lo valoré como el principal activo económico, político y estratégico. Bueno, muy bien, pero eso merece una explicación. ¿Por qué se manda archivo? ¿En qué condiciones? ¿Por qué? Porque al lado de eso vinieron los cambios de las autoridades de Terraigni. Por eso digo lo del desacople. Y la verdad que se fueron 4 o 5 y entraron 4 o 5 que... No es que vos decís, bueno, salió el esposo de Miriam Martínez, entró el esposo de Laura Colazo. Digo, ¿me explico lo que estoy diciendo? O sea, ¿qué audiencia pública hubo? ¿Cómo involucraste a los actores sociales? ¿Cómo vos democratizás un espacio estratégico tan importante que ha contado con el voto, creo que de la mayoría, no unánime, de Terraigni? Entonces, me parece que es importante ir viendo todo esto, porque eso no está desacoplado de lo que nos pasa a los estatales y a los docentes en particular. No es que eso pasa por ahí y a los estatales y a los docentes nos pasan otras cosas. No. Están ocupados en cómo se va armando la transición política de lo que parecería ya que es muy difícil que se llame a elecciones constituyentes para los próximos meses, y si se lo llaman, este es el contexto. Cómo te va a ir, ya sabés cómo te va a ir. Te quedaste con tus 3 legisladores más la legisladora de Tolwyn, y eso es todo lo que tiene en activo político el gobierno provincial. Pero a la vez aparece cada vez más libertario en el gobierno. Digo, para que no parezca una cosa que no se analiza o se analiza sin ver los condimentos que está planteando. A su vez, la Libertad Avanza vota dividida en las designaciones en la Cámara Legislativa de la provincia. Entonces, ese es el escenario que tiene como destinatario el ajuste estructural. Porque todo eso es ponerse de acuerdo para que el ajuste estructural pase. Porque como mandaste archivo el proyecto de ley de la inversiones portuarias, qué sé yo, podrías haber tratado sobre tabla como trataste otros temas. Trataron 2 o 3 temas que propuso uno el legislador Lofre, el otro creo que Mondartuce, no por el estilo. Podría haber tratado la ley de financiamiento educativo, tendría que tener la misma importancia, la misma velocidad de tratamiento, porque decir, está bien, vamos a suponer que no le gusta la que mandó el gobierno, vamos a suponer que no le gusta la que mandó el SUTEF, pero que vos pensás que si el intendente de la ciudad dice 40% menos de coparticipación, lo dice claramente, digamos, hay legisladores que trabajan en ese sentido, y el resto de los que trabajan con otros sectores políticos no se ve reflejado. Yo veía un reel que lo pasaron por todos lados, porque para que yo lo vea lo tienen que haber pasado por todos lados, el legislador Lofle diciendo que la política lo está haciendo el ajuste porque no le mandan las 12ª parte de la legislatura. Pero no es que le mandan menos, no se lo están mandando, pero tiene la posibilidad de reclamarlo como lo reclaman otros, por lo tanto va a llegar eso en un punto. Entonces, digamos, ¿cuál es el nivel de ocupación política que tiene cada sector, no? Y nosotros vemos que ese ajuste estructural es estructural y no hay voluntad política, por lo menos por el momento, de que la población sufra menos. No hay voluntad política de parte del gobierno, que es el actor principal. Es el responsable principal de la situación de la provincia, porque tiene al mando su gestión en la provincia. Y al mismo tiempo los sectores que dicen que están de acuerdo con que tendrían que tener mejora en la salud, mejora en la institución y todo lo demás, te dicen, no, bueno, con los recursos que hay, arreglate con los recursos que hay. Con los recursos que hay, si las intendencias le va mal, si otros se financian con la plata de los trabajadores y las trabajadoras, a los trabajadores bien no nos puede ir. Entonces, en esa es cuando nosotros decimos, ese es el contexto del ajuste superestructural. En una Argentina
donde se ha entrado en una aceleración de la inflación, va a ser más de 3 puntos este mes, los combustibles atados a la política internacional, de todo lo que está pasando con Irán y todo lo demás, se va a seguir acelerando el aumento en los combustibles, un gobierno nacional que para mí el círculo rojo le ha picado el boleto, ¿no? Y entonces se están viendo las transiciones y la forma, porque tampoco a nadie, como en Tierra del Fuego, pasa Nación, nadie quiere un terremoto social, un 2001, un Semana Santa del 95, para poder contextualizarlo, un 2016, nadie lo quiere, ¿eh? Entonces están viendo cómo todo el mundo pone paño frío. En eso, los trabajadores también tenemos que definir nuestra política. Y no hay tiempo para esperar el 2027. Esa es mi opinión. Por eso dije, digamos, estoy tratando de poder dar más elementos de por qué planteo lo del ajuste edulcorado. Bueno, te daban un porcentaje por debajo de la inflación, algunos que le arrancábamos por arriba de la inflación, pero que en definitiva no te servía para un carajo, y ahora te dice, bueno, 3 meses de 0%, y además, como tengo que hacer caja, no entrego las parejas pedagógicas, no entrego los cargos, y descuento todo lo que puedo, para ver si puedo llegar a abril, a ver cómo lo hago. Bueno, ese ajuste estructural vos le tenés que responder. No podés decir, vas a ver el año que viene en las elecciones, porque vas a llegar con el salario pulverizado, la población hecha pelota, y vos tenés que actuar ahora. Por eso nosotros planteamos, lo dije también el viernes, vamos a convocar a los restos de los gremios estatales. Ya hemos tenido una reunión con ATE, estamos esperando poder tener una reunión con ATSA para ver qué acción de conjunto podemos hacer, y obviamente que con el resto de los trabajadores y las trabajadoras vamos a hacerle una propuesta a los compañeros de la CGT Ushuaia y al resto de los trabajadores de la provincia, que no se puede esperar más. Hoy una empresa más en Río Grande anunciaba chique de personal. Radio Victoria chique de personal. Eso significa un desastre en todos lados, y eso hace que vos no puedas esperar. Bueno, ese es el contexto en el que nos estamos moviendo, ese es el contexto en el que se va a discutir hoy el Congreso Provincial de Delegados y Delegadas, cómo continuamos y profundizamos el plan de lucha. Y acá viene para poder cerrar por lo menos esto, una reflexión que quiero dejar en términos más generales, que generalmente con Alejandro lo decimos. Hay sectores de la actividad gremial y política que piensan que cuando peor, mejor. Y cuando peor es peor. O sea, ¿qué quiero decir cuando peor es mejor? Y bueno, cuando la gente esté sufriendo, la gente va a salir. No. Cuando la gente sufre, no tiene posibilidad de planificar estar mucho mejor de lo que está. Y esto es importante porque muchas veces dice, bueno, vos fijate, la estamos pasando mal, y la gente le cuesta, porque tiene que pagar la cuota o lo que fuera, tiene que pagar la tarjeta, tiene que pagar la alquiler. Te desordenan tanto que no pueden. Entonces, cuando peor, mejor no. Cuando mejor estamos es cuando más tenemos que pelear, y cuando peor estamos tenemos que ver la forma que le damos a nuestra pelea. Primero agradecerte por el contexto general que haces, no solo de lo que es la docencia, sino de la provincia, porque constantemente me pareció muy acertado cuando decías que se habla mucho pero se dice poco, ¿no? Porque hablan todos de Terra Ignis, te hablan todo del puerto, te hablan todo de como si fuese muchísimo más grande, y que pareciera que sucediera totalmente afuera de la realidad de lo que es después el salario de todo el sector estatal, e incluso de lo que impacta también en comercio, en turismo, en todas las otras áreas del trabajo, bueno, mismo en la industria, y poder ponerle palabras y analizarlo, y que quien esté escuchando pueda entender que lo que está pasando en esa macroestructura, porque ellos lo ven de esa manera, y cómo se van acomodando políticamente en estas transiciones, afectan la diaria y afectan el día a día. Puntualmente nos pasa al sector que es quizás apuntado más a la docencia, pero también va hacia todos los demás otros sectores, y después vemos cómo
como vos bien decías, se anuncia que otra fábrica está por recortar, los compañeros y compañeras de Aire del Sur siguen hace 3 meses sin cobrar, sin ningún tipo de respuesta, y tampoco nadie ha dicho nada más que algún pronunciamiento en enero cuando arrancó el año, pero al día de la fecha hoy nadie se acuerda, nadie dice nada, y son las cuestiones que después, como vos bien decías, llevan a que la gente esté cada vez peor, y en ese peor quizás ellos intenten rescatar algo, llevándote a lo que mencionabas también de que cómo lo nacional impacta y cómo también juega dentro de este escenario, cómo vienen siendo las proyecciones en lo que es el sector docente, teniendo en cuenta que también a nivel nacional venimos de un 24 de marzo que fue muy movilizante, que fue muy convocante, pero cómo impacta también en lo que es la lucha del trabajo. Bueno, mira, nosotros estuvimos en Salta. Ahí acabo de hablar con la compañera Victoria Cervera, que es la secretaria general del CITEPSA, porque me contaba que después de la visita de todo el frente, o de parte del frente, los que pudimos ir, le ha resultado, se ha movilizado bastante el sector por su problemática, y estuvimos en La Plata en una clase pública que hicieron los compañeros de la Asociación de Maestros y maestras de ahí de la provincia de Buenos Aires, la cual el sábado Claudio Vigne nos decía que después de esa actividad lo había convocado el ministro de Trabajo de la provincia para ver cómo acercar posiciones y todo lo demás. Me parece, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la línea nuestra en términos generales a nivel nacional es acertada. Nosotros, a la docencia pobre, precarizada, con desinversión en los sistemas públicos educativos en toda la Argentina, nos trajo por un lado hasta acá la política nacional, su reflejo en las provincias y la inacción sindical. Esa inacción sindical tiene que ver principalmente con una organización nacional, que su rol principal es organizar nacionalmente a la docencia, que no lo ha hecho, y de aquellas organizaciones de las provincias que en lugar de ser el filtro de los Ministerios de Educación, como pasa en Formosa con ADF, en Misiones con las organizaciones pegadas al gobierno, en Jujuy, bueno, en todos los sectores, bueno, las compañías de Salta nos decían que el gremio docente de CETERA o de la conducción celeste de CETERA en Salta lo firma cualquier cosa. Bueno, nosotros decimos que es necesario recuperar la unidad del movimiento nacional docente, y que exija y denuncie la CETERA, sí, efectivamente, pero que la desborde en términos organizativos, y eso es importante hacerlo. Y en ese sentido, el 4 de abril estamos llamando desde el Frente Nacional a una actividad que es marcha de antorcha, radios abiertas, a salir a la calle, porque el 4 de abril no es cualquier día. Mire, esto que está haciendo hoy Milei, en el 2007, hace 19 años atrás, el que se predisponía y se proponía para hacerlo era Jorge Sovich, que después fue candidato a presidente, le fue muy mal. Lo que hizo Macri, lo que está haciendo Milei, en el 2007, mano dura, represión, salario de hambre y todo lo demás, era Jorge Sovich. Por lo tanto, es una actividad que cada maestro nuevo, cada piba que se va recibiendo en el instituto, el que está estudiando, tiene que saber qué significa un 4 de abril para la docencia argentina. Por eso lo tomamos, a pesar de que es Semana Santa, a pesar de que todo lo que implica de hacer esa jornada. También lo dije en la marcha, cuando estábamos arrancando la marcha, me escribió el secretario adjunto de Aten Capital que va a haber una actividad en Aten ese día, que es fíjense cómo es la responsabilidad, ¿no? Desde hace 19 años siempre hay una bicicleteada que organiza la conducción provincial de ATEM y que termina con acto y todo lo demás. La conducción de Guagliardo, que está vinculado a la CETERA, desactiva la bicicleteada y se queda solo con una parte. Porque están juzgados, porque esto, porque el otro, pero vos tenés una cuestión que es lo simbólico. Por eso nosotros estamos de acuerdo con los compañeros de ATEN y estaríamos viendo qué compañero o compañera pueda participar, porque todas esas cosas pequeñas son las que van a ir sumando a lo que nosotros creemos que es inevitable, que va a haber una gran rebelión docente. Hay que animarse a construirla.
O sea, no es solo coordinar las luchas como le decimos a los compañeros de la coordinación, porque luchar estamos luchando todos, como podemos. Los compañeros de Corrientes salen los fines de semana, la noche, nosotros salimos en marcha de antorcha, es obligación, metemos paro, los compañeros de Santa Cruz tienen otra situación, digo, porque hay un frente más amplio. Los compañeros de San Juan le metieron una medida ilegal, pero se la metieron. Los compañeros del Chaco están viendo también cómo hacen a contraturno por los descuentos del presentismo. La docencia lucha como puede. Entonces, coordinar eso, más o menos. El problema es si vos vas a tener un frente, que es el que proponemos nosotros, que sintetice 4 o 5 puntos, que es el salario que debe ganar un docente, obviamente el desendeudamiento de la familia de los trabajadores y las trabajadoras, porque eso es una constante. En todos lados, donde nosotros vamos y lo planteamos, surge, sí, ni hablar, pero tenés que tomar como problema. La otra es el tema de la reforma. Las reformas educativas se están dando en toda la Argentina. El problema es que no hay un hilo conductor por donde tirar para decir, no, paren muchachos, paren la mano, porque acá tenemos que ir para este lado. O sea, vos tenés que poder tener una organización nacional que diga no. Porque la línea etcétera que dice, tenemos que recuperar el gobierno para poder recuperar la actividad, es una línea ya trillada, ya hecha, que siempre ha traído retroceso a la docencia. Porque después cuando tenés que recuperar, no recuperás todo lo que perdiste y lo recuperás en otro sentido. Y claro que es mejor que lo que tenía antes, pero nunca es lo que se necesita. Entonces me parece que en ese sentido lo que estamos construyendo en relación al Frente Nacional Democrático en defensa de la educación pública, y le pusimos en defensa de la educación pública, no en defensa de la docencia, porque lo que está en juego es la educación pública en su conjunto. Va dando sus pasos, va dando su fruto, y por lo menos vamos a seguir intentando sumar en ese sentido al conjunto de la docencia de base, a los que se organizan, a los que están por organizarse y a los que quieren organizarse. Y por otro lado, estamos expectantes a las convocatorias que haga el FRESU, que tiene que ver con los plenarios nacionales, el plenario nacional o los plenarios regionales, para ver cómo continuamos esa construcción, esa herramienta, porque esto tiene que ver con algo que decía recién, digamos, el círculo rojo claramente, si vos ves a Johnny Viale, Eduardo Feynman, y varios de los periodistas del gobierno que pusieron en la picota al gobierno es porque el círculo rojo dijo, bueno muchachos, no da para más, este gobierno no, y encima Trump tiene problemas en Estados Unidos, que es el único sostén del gobierno, dice, bueno, falta que llegue noviembre y vamos a tener que adelantar las elecciones más o menos. Es lo que a mí se me ocurre en función de todo lo que uno escucha por ahí. Y eso está en la cabeza de muchos dirigentes políticos, de hecho lo dicen en algunas reuniones. Bueno, los trabajadores, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la agenda del movimiento obrero y de trabajadores asalariados de la Argentina? ¿Que vamos a esperar que derrotemos a Milei para después ver qué vamos a hacer? Y después que derrotamos a Milei, como ya derrotamos a Milei, no hagamos mucha ola porque si no vuelve Milei, ¿no? Y entonces recule, retroceda, recule y retroceda. No hay nunca un avance para los trabajadores. Bueno, nosotros creemos que el FRESU, en ese sentido, el Frente Nacional Democrático y el FRESU, son dos instrumentos que nos permitirían poder por lo menos tener una línea hacia donde trabajar en lo específico en la docencia y en lo general para el movimiento obrero ocupado y asalariado. No quiero irnos mucho sin antes consultarte porque mencionaste el 4 de abril, mencionaste a la gente joven y quizás también voy a mencionar a la audiencia que esté del otro lado. No mencionaste qué significa el 4 de abril. El 4 de abril es el día que el gobierno de Sovich en Neuquén asesinan a Carlos Fuente Alba. Mira, nosotros estábamos en ese momento en un reclamo salarial. Estábamos permaneciendo en el Ministerio de Educación de la ciudad de Ushuaia y en la ciudad de Río Grande, y yo recuerdo como si fuera hoy cuando llegaba las primeras noticias de que habían herido a un docente en Neuquén. Hay que decir que las protestas en las luchas docentes, en las rutas, ha traído muchos heridos, mucha cosa, ¿no? También ese año creo que fue
cuando Barisat pasó por encima a unos cuantos, creo que eran 16 o 17 docentes en Santa Cruz. Han sido años de mucha confrontación, mucha lucha, y nosotros teníamos una reunión en Río Grande, porque nos había convocado Río Grande como siempre. Cuando llegamos se suspende la reunión y a la noche se conocía la noticia de la muerte de Carlos en el hospital. Había llegado prácticamente sin vida, ¿no? Hay canciones hermosas escritas, hay muchos testimonios, y obviamente que nosotros, junto con el bloque patagónico habíamos armado en ese momento, Guagliardo todavía no integraba la Junta Ejecutiva de Cetera, estaba en la oposición, en medio de la oposición, y logramos convocar a un paro nacional, y después Cetera tuvo que impulsarlo. El 4 de abril fue una fecha, y posterior a eso fue una fecha de mucha tristeza, de reivindicación, de memoria, pero de mucha tristeza, porque junto a otros docentes que habían sido asesinados en protestas, Teresita Rodríguez, por ejemplo, no había sido asesinado como Fuente Alba. Teresita Rodríguez había sido asesinada en el 96, después de lo de Semana Santa, el mismo día que asesinaba a Víctor Choque. El mismo día que asesinaba a Víctor Choque, iba pasando y lo alcanza un proyectil. Lo de Fuente Alba era el testimonio claro y viviente de que a la docencia pobre había que reprimirla y había que escarmentarla, ¿no? Y a pesar de eso, y a pesar del dolor, a pesar de todo lo que significó, y obviamente no pudieron amedrentar a la docencia argentina. Por eso nosotros tenemos tanta esperanza. Por eso nosotros decimos hay que recorrer el país si es necesario, que hay que ir a buscar a nuestros compañeros que, como nos pasa en Salta, se emocionaban porque decían, bueno, sí, la verdad estamos muy jodidos, decían, estábamos muy mal, pero hay que salir, y sí, hay que luchar. Yo se lo decía el otro día a las compañeras en la marcha, hay que luchar. Busquemos los caminos, pero hay que luchar y hay que construir un paro por tiempo indeterminado, una huelga general por tiempo indeterminado, como dicen los compañeros aceiteros. Nos estamos reapropiando de esa palabra tan hermosa, ¿no? Porque la huelga es mucho más que un paro, ¿no? Entonces hay que construir ese paro por tiempo indeterminado, esa huelga general en la provincia, y hay que construir la rebelión nacional docente. Y bueno, hay que construirla, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que tener idea, hay que tener programa, pero también hay que transmitir esperanza. Porque lo que hace la dirigencia política en términos generales en la provincia es decir, bueno, fíjate, hablan del puerto, pero por ejemplo, nadie te dice qué negocios se dejaron de hacer o qué negocios nuevos aparecieron. Lo único que sabemos es que hay una cantidad de trabajadores que están adentro, producto de la intervención, y una cantidad de trabajadores afuera, que están en Pampa y La Vía, que no saben qué es lo que va a pasar. Todo lo demás no se sabe. Horacio, queremos agradecerte por volver al programa. Es un par de semanas que no teníamos el placer de tenerte aquí en el piso. Y bueno, creo que fuiste bastante claro. En la huelga, sí, en principio, poder conversar con los compañeros, las compañeras, sobre todo lo que pasa en la provincia, no solo con lo que es el ámbito docente, para poder comprender por qué estamos en la situación en la que estamos, y también poder prestarse también algunos minutos del día, en la familia, en el laburo, con amistades, también de pensar lo que pasa a nivel nacional, para poder no solamente pensar a la provincia como un faro de lucha, sino también un faro para todo el resto del país, para una docencia que se encuentra en una situación muy crítica. Esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en la radio. Por lo pronto vamos a ir a una nueva pausa. Gracias, Horacio.